Para anotar dice conversación. Ok, vale. Bueno, prácticamente ya ustedes dieron grandes, ¿sí? Lo de las clases, prácticamente la generalidad de lo que es diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. ¿Sí? Y prácticamente ya estuvimos revisando los diferentes tratamientos. ¿Sí? En cuanto a los diferentes tratamientos, pues tenemos hipoglucemiantes vía oral, tenemos prácticamente insulinas, ¿sí? De las diferentes que comentaron el día de ayer. Vamos a hacer un repaso, ¿sí? Prácticamente las actualidades en diabetes mellitus tipo 2, ¿sí? Aquí lo ideal es, en el momento de determinar qué es la diabetes. ¿Sí? Cuando el paciente llega a la consulta, ¿sí? Le decimos que es diabético, lo primero que nos dice el paciente, o sea, tengo azúcar. Realmente para nosotros como médico, ¿qué es la diabetes? Por muchos años, desde que yo tengo uso de razón, nos decían que la diabetes prácticamente va a tener la característica de una hiperglucemia, ¿sí? Y esta hiperglucemia va a estar condicionada por dos situaciones. Uno, lo que es defectos en la secreción de insulina o bien en su acción. Estas eran las dos situaciones que nos comentaban, secreción de insulina y alteraciones en su acción o ambas. Entonces, prácticamente esta fue la teoría que se viene desarrollando por muchos años. Sin embargo, en los últimos años nos dice que la hiperglucemia crónica se asocia a largo plazo con daño, disfunción y falla de diferentes órganos, especialmente lo que es el ojo, especialmente a nivel de corazón, ¿sí? Especialmente a nivel cardiovascular, ¿sí? Entonces, prácticamente, para el paciente, cuando uno le dice que es diabético, esto es lo que le viene a la mente. El pie diabético, una amputación, hemodiálisis, que va a dejar de ver, y lo que es el infarto agudo del miocardio. Prácticamente el contexto global de diabetes en la actualidad, ¿sí? ¿Cómo se está estipulando? Que en el 2015 había 415 millones de diabéticos y para el 2040 se estima que haya 642 millones, ¿sí? Entonces, lo más triste es que prácticamente de 11 adultos, uno es diabético. Y lo más triste es que prácticamente uno de cada dos adultos con diabetes no está diagnosticado. Si ya de 11 adultos uno es diabético, pues aparte de dos, uno está sin diagnosticar. Entonces prácticamente en nuestro país, en México tenemos 11.15 millones de mexicanos que cursan prácticamente con diabetes mellitus. De forma que si el médico general, el médico de primer contacto, llega a controlar adecuadamente, llega a entender lo que es el contexto de la diabetes mellitus, pues prácticamente ese es un nicho de oportunidad para poder tener una consulta muy grande. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mucha de la gente acude específicamente con el médico de primer contacto y él es el encargado de llevar a cabo el adecuado control. Luego, el examen prácticamente de 2019, ¿qué nos dice? Aproximadamente 6.5 millones de mexicanos, ¿sí? Más de 20 años tienen diabetes. O sea, todos los mexicanos, o bien más de 20 años, existen 6.5 millones de diabéticos. Luego nos dicen que la diabetes afecta a más de 3.7 millones de mujeres, mientras que a 2.6 millones de hombres prácticamente, ¿sí? Y el 87.8% de los mexicanos con diabetes reciben tratamiento. ¿Qué quiere decir? Que un 12% está sin recibir tratamiento y por ende, ¿sí? Al no recibirlo, pues probablemente no esté diagnosticado. Entonces, ese es el marco, ¿sí? En cuanto a la exposición y en cuanto a lo que llevamos de diabetes. Y prácticamente, sí, ya en la actualidad y de acuerdo a los estudios que realizó De Front, nos dijo, espérame, no solamente es la acción,
Y no solamente es la alteración en la secreción de glucosa o en su acción. Tenemos 8 mecanismos los cuales pueden llegar a estar alterados que van a condicionar un estado de hiperglucemia. ¿Y qué es lo que ahora entendemos? Que prácticamente para que alguien pueda ser diabético necesita tener un incremento en la producción hepática de la glucosa. Entonces, prácticamente el hígado como tal, al momento en que uno ingiere alimentos, el hígado debe dejar de producir glucosa. Sin embargo, en el diabético tipo 2, aquí es donde vamos a tener uno de esos mecanismos alterados. Luego, ¿qué sucede a nivel de la célula alfa? Específicamente a nivel pancreático, sí, va a haber un incremento en la secreción de glucagón. ¿Qué es el glucagón? Pues prácticamente es una hormona contrarreguladora. ¿Qué quiere decir? Que en el momento en que uno come o ingiere alimentos, tiene que haber una disminución en la secreción de glucagón. Sin embargo, en el paciente diabético, esta inhibición no existe. Al contrario, muchos pacientes diabéticos van a cursar con incremento en esa secreción, ¿sí? Entonces, por eso, prácticamente otro mecanismo alterado es la secreción del glucagón. Y prácticamente lo de moda, ¿sí? Incremento en la reabsorción de la glucosa. Específicamente el riñón como tal, ¿sí? Tiene que reabsorber 180 gramos de glucosa en un día y corresponde a los 180 litros de filtrado que va a presentar. Entonces, el riñón como tal, si filtra 180, debe reabsorber 180 gramos de glucosa, ¿sí? Entonces, prácticamente el transporte máximo que puede llevar a cabo la reabsorción de glucosa es de 375, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que los pacientes que tienen en un momento dado alteración en la hiperglucemia condicionado por este mecanismo, en lugar de reabsorber 375, van a reabsorber 400, 500 o 600, y eso va a condicionar un estado de hiperglucemia. ¿Sí? Y actualmente el otro mecanismo es el efecto incretina. ¿Sí? El efecto incretina va a estar disminuido en esos pacientes que pueden presentar hiperglucemias. El efecto incretina consiste en que cuando ustedes ingieren alimentos por vía oral o glucosa, el intestino tiene la facilidad o tiene prácticamente esa propiedad de poder secretar insulina a través del efecto incretina. Y por otros mecanismos del cerebro, vamos a tener una disfunción a nivel de los neurotransmisores. El cerebro va a liberar y esto va a condicionar que nosotros tengamos mayor apetito. Prácticamente un estado de ansiedad. El otro mecanismo es el tejido graso. Prácticamente aquí va a haber un incremento, ¿sí? Prácticamente en la lipólisis. Y obviamente al incrementar esta liberación de grasos libres por lipólisis va a condicionar mayor incremento de peso y estados de hiperglucemia. La disminución en la secreción de insulina por las células alfa y la reducción de la utilización de la glucosa a nivel del músculo. O sea, prácticamente hubo una época en que nos quedamos aquí en la resistencia a la insulina que tenían el músculo. Y de aquí se generaron las tiazolinedionas principalmente. Las tiazolinedionas como tal van a actuar a nivel de diferentes receptores. Uno de esos receptores es a nivel del músculo, ¿sí? La compañera que dio tiazolinedionas, prácticamente, ¿cuáles son los receptores de las tiazolinedionas a nivel del músculo? No vino a la clase. ¿Quién dice yo? Emiliano. Nadie habla. Ande. ¿Cuáles son los receptores de las tiazolinedionas a nivel de músculo? Los ácidos grasos libres. No, Marcos Reyes. Acá estoy. María Gutiérrez.
¿Cuáles son los receptores donde van a actuar las tiazolidiones a nivel del músculo? Los PPPR, Ah, los ya ven, sí, PPPR, cama. ya los googlearon, bueno, ya para que despertaron. Entonces, prácticamente estos 8 mecanismos, ¿sí?, pueden ser los encargados de condicionar estados de hiperglucemia. Obviamente, estos mecanismos son los que van a estar defectuosos. Uno de ellos es el que puede condicionar hiperglucemia. Luego, ¿qué tenemos? Prácticamente aquí tenemos el comportamiento. El momento en que nosotros decimos que un paciente se encuentra en un estado prediabético, que ya en la actualidad pues ya no se usa como tal, pueden existir dos cosas. Uno, en este momento la glucemia se mantiene, ¿sí? Y esa glucemia se va incrementando. En el momento en que esta glucosa se va elevando, se establece el diagnóstico de diabetes y es cuando nosotros tenemos que establecer tratamiento. Y este mismo diagnóstico puede deberse a dos situaciones, a lo que es la resistencia a la insulina o bien a una alteración en la función de la célula beta que va presentando una caída principalmente, mientras que la resistencia a la insulina va presentándose un incremento. Y prácticamente este diagnóstico a 10 años de que uno se hace diabético, vamos a tener complicaciones en la micro y en la macro circulación. Entonces, prácticamente en el estudio UKP-DESEL, ¿qué es lo que nos indica? A partir de que uno hace el diagnóstico como diabético, ¿sí?, ya han transcurrido cuando menos 5 años, de 3 a 5 años de que el paciente es diabético sin que lo sepa. Por lo cual, en ese estudio se dieron cuenta que al momento del diagnóstico, el paciente ya presentaba complicaciones micro y macrovasculares. Este periodo en el que uno se hace el diagnóstico y el estado prediabético se conoce como una ventana, como una memoria metabólica. Si el paciente en este momento, de aquí a aquí, anda con glucosa en 130, 120, 140, me va a ser más fácil controlarlo. Pero si el paciente me anda con 300, con 240, me va a ser más difícil llevar a cabo un adecuado control. Entonces, todo eso conlleva lo que ustedes en algún momento pudieron haber leído, que es prácticamente disminución progresiva de la reserva pancreática. ¿Qué quiere decir? Que prácticamente la reserva o bien la capacidad que tiene el páncreas para poder liberar a cierto punto de insulina va a empezar a disminuir, ¿sí? Y prácticamente en el momento que uno se establece como diagnóstico es porque decían que el páncreas dejaba ya de tener esa capacidad para poder mantener una glucosa basal, ¿sí?, dentro de los parámetros normales, ¿sí? Y es cuando empezamos a presentar una disminución progresiva en esa reserva. Y esta misma reserva iba a estar disminuida aún más prácticamente por el uso de ciertos medicamentos, principalmente las sulfonilureas. Entonces, ¿cuáles son los criterios para que yo pueda decir que mi paciente es diabético? 1. Una glucosa plasmática en ayuno mayor de 126. Una glucosa plasmática postprandial mayor de 200 miligramos por decilitro. Quiere decir 2 horas después de comer. Y una hemoglobina glicada mayor de 6.5. Estos son los tres criterios que me dicen si soy o no soy diabético. Un paciente que ya la consulta con 130 de glucosa es diabético, ¿sí? Un paciente que me diga con una hemoglobina glicada de 6.7 es diabético, sí, soy diabético, ¿sí? Aunque sean 2 décimas, el paciente está por arriba del rango y este rango es de 6.5. Entonces, prácticamente, estos son los criterios que ustedes deben de mantener a partir de ahorita hasta que se modifiquen. No se vale que manden un paciente para que un internista o un endocrinólogo les diga si es o no es diabético. Ahora, una vez que ya sabemos más o menos la fisiopatología de la diabetes, ¿sí?, y ya sabemos el diagnóstico, ¿cómo vamos a controlar a ese paciente? Pues bien, sí, lo que comentaba el compañero, se dispone de múltiples clases de medicamentos. Y para poder tener estos medicamentos, prácticamente necesitamos conocer el octeto, que ya lo vimos. Entonces,
¿Qué indica aquí? 1. Si tengo alteraciones, ¿sí?, en la secreción de insulina, pues prácticamente lo que vamos a dar es insulina. Si tengo alteraciones en la producción de glucosa a nivel de hígado, pues prácticamente lo que tengo que dar es una biguanida. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de poder inhibir la formación de azúcar. Si tengo alteraciones en la secreción de insulina, ¿sí?, pues prácticamente puedo dar una sulfonilurea. La sulfonilurea como tal va a estimular al páncreas para producir más insulina. Los miméticos de amidilina principalmente van a disminuir el vaciamiento gástrico, pero también tengo agonistas del GLP-1 y tengo inhibidores del BP4. Entonces prácticamente aquí la metformina a nivel de hígado es un excelente medicamento para manejo de la glucosa postprandial. La sulfonilurea es un excelente medicamento para poder manejar la glucosa preprandial. Mientras que la agonista del GLP-1 y los inhibidores del BP4 van directamente encaminados al control de la glucosa postprandial. ¿Sí? Tanto los agonistas del GLP-1 como los inhibidores del BP4. Y con eso disminuyo el vaciamiento gástrico y voy a aumentar también, o voy a disminuir prácticamente la secreción del glucagón y voy a favorecer el efecto incretina. Y a nivel intestinal, prácticamente tengo los inhibidores de la glucosidasa, ¿sí? Pues prácticamente el efecto que tienen estos medicamentos es producir una diarrea osmótica, ¿sí? Además, los inhibidores del BP4 y los agonistas del GLP-1 van a actuar específicamente también a nivel cerebral para llevar a cabo esa inhibición de los neurotransmisores, como está aquí, específicamente. Tengo agonistas de dopamina, que aquí en México no los usan, ¿sí? Pero a nivel renal tengo los inhibidores de los GLT2, que van a condicionar los inhibidores de los GLT2, van a inhibir la reabsorción de la glucosa, ¿sí? Prácticamente los GLT2 como tal van a reabsorber glucosa en el túbulo controlado proximal, y si yo doy un inhibidor, pues prácticamente toda la glucosa la voy a excretar. Y por último, ¿cómo voy a manejar prácticamente la captación de la glucosa a nivel del músculo? Pues prácticamente utilizando una tiazotidionas. Entonces, de aquí yo necesito determinar qué medicamentos van a manejar la glucosa preprandial y qué medicamentos me van a manejar la glucosa postprandial, ¿sí? ¿Por qué? Porque la glucosa plasmática postprandial y la glucosa plasmática en ayuno van a ser las responsables de que yo tenga un adecuado control en la hemoglobina glucosilar. Si yo controlo mi glucosa plasmática en ayuna, pero no controlo mi glucosa plasmática postprandial, ¿sí?, de nada me va a servir porque va a haber una repercusión a nivel de la hemoglobina glucosilar. ¿Qué requiero? Controlar esta, que tiene un mayor porcentaje en la repercusión de la hemoglobina glucosilar, ¿sí? ¿Y eso en base a qué? Prácticamente esto es lo que nos dice Diabetes Care, que en el 2002, que si nosotros controlamos la glucosa plasmática en ayuno, aquí tengo un 30% y un 70% de glucosa postprandial, me va a permitir que yo tenga una hemoglobina glucosilada menor a 7.3. Pero si yo tengo una glucosa plasmática en ayuno de un 70% y solamente tengo un control del 30% de la glucosa postprandial, va a permitir que yo tenga una hemoglobina glicada mayor de 10.2. Y quiere decir que prácticamente, sí, quien me va a dar la pauta para un adecuado control de la hemoglobina glicada va a ser la hemoglobina, va a ser la glucosa postprandial. Y no lo que erróneamente hacíamos en la época de los 90, en el 2000, en el cual los médicos manejaban más lo que era la glucosa preprandial, olvidándose del comportamiento de la glucosa a nivel postprandial. Entonces, ¿cuáles son las metas para que yo pueda llevar a cabo un adecuado control glucémico? 1. Una hemoglobina glicada menos del 7%, una glucosa plasmática en ayuna entre 80 y 130 miligramos por decilitro y una glucosa plasmática postprandial menos de 180. Obviamente, estas metas de control van a ser individualizadas, basándose en el tiempo de ser diabético, la edad y las diferentes condiciones de morbilidad y comorbilidad. ¿Qué quiere decir?
va a ser muy diferente que yo le ponga hemoglobina glicada menos 7% a un señor de 75 años, ¿sí? Que en comparación con un paciente joven de 30 años. Al paciente joven de 30 años lo tengo que apretar para llevarlo a menos de 7, mientras que un adulto mayor de 75 años lo puedo mantener sin ningún problema en 7.5 o bien 8, para evitar que me haga estados de hipoglucemia. Entonces, en base a la fisiopatología, en base a los diferentes medicamentos y a las metas, ya tenemos diferentes fármacos para el manejo de la misma. ¿Sí? Entonces, aquí en México, como les había comentado, ¿sí? El médico mexicano tiene preferencia para la utilización de antidiabéticos orales. ¿Por qué? Porque le tiene miedo a la insulina. Prefiere mantener al paciente con diabéticos orales que iniciarle insulina. Y vemos que el 70% de pacientes médicos mexicanos ocupan principalmente de diabéticos orales. El 11% solamente insulina y el 8% maneja antidiabéticos orales más insulina. ¿Qué quiere decir? Una combinación. Mientras que el 12% de pacientes están sin tratamiento farmacológico. ¿Qué es lo más angustiante? Que esta parte del pastel hay que ver qué tanto está controlado o qué tanto solamente le hacemos al cuento. Entonces, ¿qué sucede? Desde un inicio, esta es la historia natural en cuanto al tratamiento de la diabetes. Al inicio, cuando se hace el diagnóstico, ¿qué indicamos? Dieta y ejercicio. Si el paciente no se mantiene con hemoglobina glicada en rangos, iniciamos con monoterapia, un antidiabético oral. Aquí es donde empezaban a utilizar la metformina. Si el paciente no mejora, en automático utilizan dosis más altas, ¿sí? Para llegar al paciente a una meta. Después se utilizan una terapia combinada. Prácticamente pueden utilizar una vigonida más una sulfonilurea. Si ya con esa combinación de la vigonida y sulfonilurea o bien una sulfonilurea con una tiazolonidiona, si no mejora, entonces ya utilizan prácticamente el antidiabético oral más una insulina basal. Si con esto no llevamos a la meta al paciente, lo que utilizaban después era un antidiabético oral con múltiples inyecciones diarias de insulina, hasta que prácticamente se empezaron a utilizar lo que llamamos de esquemas basales bolos, basal plus, ¿sí? Que son inyecciones múltiples de insulina. Entonces, prácticamente esta es la historia natural de lo que hacemos hoy en día con el paciente diabético. Obviamente, en lo que yo inicio mi paciente con dieta y en lo que le inicio insulina, han pasado en promedio 10 años y esos 10 años van a repercutir prácticamente en lo que es la salud del paciente. Y aquí estamos. Retraso en la intensificación del tratamiento. Entonces, en el momento en que hacemos el diagnóstico, pasan 3 años para que yo inicie tratamiento. ¿Sí? Y luego 6.9, o sea, 7 años para intensificar el tratamiento con 1 o 2 antidiabéticos orales y prácticamente a los 10 años podemos valorar ya el inicio de insulina. Aquí ponen 7 años, ¿sí? Lo más común es que se utilice prácticamente a los 9 o los 10 años. Este retraso en la intensificación del tratamiento es lo que ustedes van a encontrar en libros como inercia médica o inercia clínica, y en la cual tenemos 3 factores. El factor médico, en el cual el paciente se niega a incrementar el tratamiento médico por miedo a hipoglucemias, o bien el paciente no lleva dieta, no cuenta con recursos económicos para comprar el medicamento, o bien el sistema de salud no tiene más que 2 o 3 medicamentos que van a evitar que el paciente llegue a las metas. De forma que, en un estudio retrospectivo de corte, si pacientes con diabetes tipo 2, se llevó a cabo este estudio en el cual los pacientes tomando un antidiabético oral, sí, mantenían prácticamente mínimo el control, 7.2, 7.2, 6.9, ¿sí? Aquí el paciente tomando 2 antidiabéticos orales,
añadiendo un tercero, y aquí son pacientes con 1, 2, 3 antidiabéticos orales, añadiendo insulina. Prácticamente el 7%, 7.1 tenían mayor del 7% de hemoglobina glicada, el rojo más del 7.5% de hemoglobina glicada, y el azul prácticamente aquí, todos tenían prácticamente arriba de 8% de hemoglobina glicada. Entonces, a pesar de esta intensificación, no pudimos llevar a nuestro paciente a una meta, ¿sí? Entonces, ¿qué nos indica? Que prácticamente el fármaco inicial va a permitir que nosotros disminuyamos de 1.5 a 2% lo que corresponde a la hemoglobina glicada. La segunda adición nos va a permitir que bajemos de 0.6 a 1%. Y una tercera adición solamente el 1% de hemoglobina glicada. ¿Qué quiere decir? Que aquí empezamos con un fármaco y aquí ya tenemos 3. Y la diferencia entre uno con el tercero es mínimo en cuanto al control de la hemoglobina glicada. Entonces, ¿cuál es la eficacia que nos presentó el compañero en cuanto al uso de los diferentes medicamentos? Él nos habló sobre los inhibidores de la alfa glucosidasa. Solamente van a reducir un 19% del total de la hemoglobina glicada. Los inhibidores de PP4 van a disminuir prácticamente un 39% en el control de la hemoglobina glicada. ¿Por qué? Porque los inhibidores de PP4 van a actuar a nivel de la glucosa postprandial. Obviamente, ¿sí? Es el componente fundamental para llevar a cabo también el control de la hemoglobina glicada. Las glitazonas, un 40%, específicamente son las tiazolinidionas, van a favorecer en cuanto a disminuir la resistencia a la insulina con el músculo. Las glinidas, en lo particular no las he utilizado, ¿sí? Pero vean aquí los inhibidores de los GLT2, hasta un 46% en cuanto a la hemoglobina glicada. Y obviamente el estándar de oro, siempre por su efecto, van a ser las sulfonilureas. El uso de las sulfonilureas van a disminuir hasta un 55% la hemoglobina glucada, ¿sí? Entonces, prácticamente todo esto quiere decir que las sulfonilureas son un excelente medicamento para el adecuado control de la diabetes, siempre y cuando el paciente tenga características, ¿sí? ¿Por qué? Porque también las sulfonilureas van a condicionar cuadros de hipoglucemia por el incremento en la secreción de insulina. Entonces, ¿y qué tenemos en cuanto a las sulfonilureas? Pues prácticamente aquí estamos combinando la glimeprida, que es el Amaryl, que es una sulfonilurea de tercera generación, contra la glibenclamida. ¿Cuál de los dos va a presentar menos hipoglucemias? Y aquí vamos a evidenciar glibenclamida, prácticamente es una incidencia severa de hipoglucemias de acuerdo al tratamiento, 84%, mientras, bueno, la glimeprida prácticamente reportó menos 84% de riesgo en hipoglucemia. ¿Por qué? Porque la glimeprida, al ser una sulfonilurea ya de segunda o tercera generación, como algunos libros lo comentan, va a disminuir el riesgo de la hipoglucemia. De igual forma, la glimeprida, como tal, no va a subir de peso como lo hacía la glibenclamida, ¿sí? Prácticamente la glimeprida, el gran beneficio que tiene es que con poquito va a producir mucha insulina y de esta manera va a favorecer lo que es la disminución de la reserva pancreática. Entonces, este fue un estudio prospectivo de comparación de ambas sulfonilureas. Entonces, actualmente la glimeprida, como el Amaryl, es un excelente medicamento para un adecuado control de la glucosa preprandial. Dosis máxima 6 miligramos, dosis mínima 2 miligramos al día. Y puede ser combinado para el manejo de la glucosa postprandial, principalmente lo tienen combinado con metformina, llamándose Amaryl XM. Ahora, si yo voy a combinar o a comparar lo que es la glimeprida
que es una sulfonilurea, contra piragliptina, que es un inhibidor del PP4, pues obviamente el que va a tener mayor potencia para el control de la glucosa, ¿cuál es? Pues la glimeprida. ¿Por qué? Porque es una sulfonilurea de primera generación, de segunda generación, tercera generación, y su efecto es la secreción de insulina. Mientras que la piragliptina es un inhibidor del PP4 y lo único que va a hacer es prevenir la glucosa postprandial al favorecer el efecto incretina. ¿Qué quiere decir? Que el péptido, el inhibidor del PP4 va a inhibir la liberación del PP4. ¿Qué hace el PP4? Pues disminuye el efecto incretina. Entonces, si yo doy un inhibidor del PP4, voy a hacer que el efecto incretina favorezca. Obviamente, esto específicamente en la glucosa postprandial. ¿Sí? Si los comparo, hay mayor eficacia de la glimeprida. ¿Sí? Por lo que si yo combino glimeprida con piragliptina, en el manejo del diabético, pues voy a tener una excelente combinación. Manejo de la glucosa preprandial y manejo de la glucosa postprandial. Entonces, prácticamente, aquí, ¿qué tenemos? Aquí tenemos una combinación, ¿sí?, de la rapidez con el que se logró la mente de control en comparación con el inhibidor del P4. Nuevamente, aquí tenemos otro inhibidor del P4 que es la sitagliptina, que es lo que llamamos Hanumet. Y aquí combino glimeprida más metformina, resultó ser más rápido en el logro de la meta de control. Efectivamente, si yo combino glimeprida con metformina, pues le voy a pegar más duro a la sitagliptina. Si por sí solo la glimeprida le pega a un inhibidor del P4, ahora combinado, pues mucho mejor. Aquí vemos cómo la sitagliptina disminuye de 8.28 a 7.6 la hemoglobina glicada, mientras que el uso de una sulfonilurea de 8.24 me lo va a disminuir a 7. Entonces, prácticamente, sí, ambos en forma de monoterapia son excelentes. Yo puedo combinar glimeprida con metformina en la comida más intensa y les puedo dar a mi paciente sitagliptina en la mañana y sitagliptina en la noche. O sea, puedo hacer prácticamente una triple terapia. Y por la forma en que actúan, está prácticamente indicado. Tengo una sulfonilurea, tengo una bigonida y el inhibidor del P4 me va a inhibir la glucosa, me va a favorecer la glucosa postprandial en el desayuno y prácticamente en la cena. Sí, ese es un esquema que se puede proporcionar. Doy glimeprida y metformina en la comida fuerte y el uso de un inhibidor del P4 en el desayuno y en la cena. Prácticamente aquí está una combinación de glimeprida comparándose con clopropamida y la glibenclamida. Prácticamente la glimeprida como tal es la de última generación. La clopropamida lo que tiene es un mecanismo que tiene una liberación muy prolongada. Te la tomas el día de hoy y cuando menos tarda 72 horas en hacer efecto o en mantenerse antes de ser eliminada. La gran característica es que con esto yo voy a repercutir en la reserva pancreática. Vean, aquí tengo este diámetro y al utilizar glibenclamida disminuye la reserva pancreática. Mientras que en la glimeprida, utilizo glimeprida y voy a mantener prácticamente, ¿sí?, el funcionamiento o la masa pancreática. Sí, la respuesta insulínica a la glucosa fue preservada en los islotes incubados con glimeprida, no así con la clor y la glibenclamida. Estas dos, tanto la glibenclamida como la clopropamida, ya no tendrían por qué estar en el cuadro básico. Entonces, reducción de la hemoglobina según la intervención. Estilo de vida con la pura dieta, yo tengo prácticamente una disminución esperada de hemoglobina entre 1 al 2%. Metformina de 1 al 2%, sulfonilurea de 1 al 2% y la insulina de 1.5 a 3.5. Entonces, aquí tengo la agonista del GLP-1 de 0.5 a 1% y el inhibidor del P4 de 0.5 a 0.8. Esto es prácticamente en base al reporte de diabetes care del 2009. Sin embargo, yo creo que en la realidad deja mucho que desear, ¿sí? La metformina tiene potencia, pero no me baja la hemoglobina glicada a menos del 2%, ¿sí? La sulfonilurea yo creo que tiene más potencia. Y tanto la agonista del GLP-1 como el inhibidor del P4
actualmente tiene una excelente respuesta sobre todo el